Bendiciones con todos. Tema 19, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, reinado de Joás de Judá. Y utilizamos Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 21, que dice lo siguiente. Pero también les hacemos saber que esta historia se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo del 1 al 27. Pues vamos a leer. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Mire, esto es importante saberlo. Primero, acuérdese que Ocosías, su padre, emparentó con Acab y Jezabel. Y esto lo contaminó, hizo mal y llevó a Judá a la idolatría. Y su mujer, manda a todos los príncipes, a todos los hijos, pero hay uno que es guardado, es escondido por 6, por 7 años, y este es Joás. Pasa el tiempo y el sacerdote, este sacerdote consagrado al Señor, Joiada, lo hace ascender al trono. Lo hace ascender al trono, y no solo eso, seguramente cada día desde niño le comenzó a instruir en los caminos del Señor, a regresar a los caminos del Señor, a que no hiciera lo que hizo sus padres. Tal vez le mostró cómo su padre fracasó, y llevó a la nación a pecar porque se emparentó equivocadamente. Porque aquí dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote. Y eso, yo no sé si los gobernantes de ahora están dirigidos por sacerdotes, por pastores, pero pastores que honren la palabra, que prediquen la palabra, que no anden con cuentos melosos, ¿sí? Que no anden llevando a la idolatría como llevaron a estos reyes, sino que lo acerca a Dios, le enseñe la sabiduría de Dios, cómo gobernar con la sabiduría de Dios. Aquí se produjo un cambio. Este cambio, Judá regresó nuevamente al Señor. Si Judá regresó al Señor, si el rey regresó al Señor, tendrán bendiciones, tendrán protección, tendrán grandes cosas a favor de Judá. Hizo lo recto todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote. Eso es importante. Deben los gobernantes, yo creo que deben de ser dirigidos, bueno, primero por Dios, por el poder del Espíritu Santo, por su palabra, pero por hombres, por pastores que sean fieles en predicar la palabra de verdad. Ahora, dice el versículo 3, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bueno, es una realidad. Todas las personas no quieren cambiar. Todas las personas no quieren dejar sus pecados arraigados. No sé con cuántas personas he conversado, le he presentado el segundo mandamiento, le he presentado una serie de videos que la idolatría va en contra de los designios de Dios, y contestan no. Están enraizados, no pueden ver, hay una venda. Esta es la herencia de mis abuelos, la herencia de mis padres, y yo muero con esto. Pero no sé, la Biblia dice una y otra vez que hay que dejar la idolatría. Entonces, no sé, aquí habían cantidades de lugares altos, me imagino, y mucha gente seguía allí. Y no se olviden que no solo era idolatría, había prostitución, había toda clase de perversiones sexuales, brujería, entre otras cosas. Mucha gente quedó contaminada por un mal gobernante. Pero aquí vemos un gobernante que se levantó con la ayuda de un sacerdote para hacer las cosas conforme lo dicta la palabra de Dios. Ahora dice, y Joás dijo a los sacerdotes, escuche la instrucción que da, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según
está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de la mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Mire, parece que estaba abandonado el templo en el tiempo de su padre, tenían un templo para Baal, entonces mandó a reparar el templo con el dinero que ingresaba del rescate. Si comienza a darle, la casa del Señor debe ser lo mejor. ¿Se acuerdan cuando Salomón hizo un templo pero maravilloso para el Señor? Debe estar bien presentadito. Dice, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Uy, pasó años y no habían reparado, se olvidaron de esto. ¿Qué pasó? Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para que reparar las grietas del templo. Reparen el templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían en su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y a maestros que reparasen la casa de Jehová. Tuvo que ponerse serio porque parece que se estaba extraviando el dinero, no lo estaban utilizando en reparar el templo como el rey lo había ordenado. Y lo gastaban en pagar a los carpinteros y los maestros que repararan la casa de Jehová, el templo. Y a los albañiles y canteros, y en comprar madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová. En todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Ahora sí, el dinero por el pecado, el dinero por la culpa, no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Eso sí era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Va ahora a Jerusalén, por la cual tomó Joab, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Jorán y Ocosías su padre, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová, en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Mire, pagó un rescate, pagó un tributo para no ser invadido. Faltaba todavía crecimiento, poder espiritual. ¿Se acuerdan en el tiempo de David? Todos esos pueblos de David los hizo tributarios. Pero como hacía su padre, como otros comenzaron a hacer lo malo, a adorar, Dios los permitió que estos reyes de otras naciones paganas les invadieran. Gad ya se perdió. Tiene que pagar un tributo Jerusalén para no ser invadida. Imagínense lo que es estar sin Dios o lo que es estar a media con Dios. Entonces, eso tiene que cambiar. Hay que seguir al Señor
pero de todo corazón. Hay que seguir al Señor como Él lo determina en su palabra, ¿sí? Ahora, Joás no hizo suficiente para quitar el pecado de la nación. Los lugares altos se quedaron allí, pero realizó muchas cosas correctas y buenas, eso sí. Cuando no estemos seguros de que hayamos hecho lo suficiente para corregir nuestras acciones, podemos preguntarnos varias cosas. Primero, ¿la Biblia prohíbe expresadamente esta acción? Segundo, ¿esta acción me aleja de amar, adorar o servir a Dios? Tercero, ¿me convierte en un esclavo? Cuarto, ¿hace que salga de mí lo mejor, lógicamente, con el propósito de Dios? Y cinco, ¿beneficia a otros creyentes? Los israelitas solo podían ofrecer sacrificio a Dios en áreas designadas bajo la supervisión de los sacerdotes y no en cualquier parte, como lo decía Deuteronomio capítulo 12, versículos 13 y 14. El ofrecer sacrificio en los lugares altos era copiar las costumbres paganas y alentar a que otras prácticas paganas entraran en su culto, como la idolatría. Al cambiar estas prácticas, el pueblo estaba diseñando su propia religión y esto los alejaría de Dios. Y así fue con Israel. Para Israel, ¿sí? El templo necesitaba reparación, ya saben, porque habían sido dañados y olvidados por los malvados líderes anteriores, especialmente por la reina Atalía. El templo tenía que ser un lugar santo, apartado para la oración de Dios. Y gracias al programa de recaudación de fondos de Joás, el templo pudo ser restaurado. Se limpió el polvo y la mugre que se habían acumulado dentro del templo a través de los años. Las juntas fueron reparadas usando mortero. Se retiraron los ídolos paganos y otras huellas de la idolatría y se pulió el oro y el bronce. La condición de abandono en que se encontraba el templo revela cuán lejos estaba el pueblo apartado de Dios. Ahora, qué contraste entre los trabajadores del edificio que no necesitaban que se les rindiera cuentas del dinero utilizado y los sacerdotes a los que no se les podía confiar el dinero para manejar esos fondos lo suficientemente bien como para separar algo para el templo. Hoy pasa lo mismo también y es muy lamentable. Como hombres entrenados de Dios, los levitas debían ser responsables y atentos. Después de todo, el templo era su trabajo y responsabilidad. Aun cuando los sacerdotes no eran deshonestos, no tuvieron el compromiso ni la energía necesaria para terminar la obra. Algunas veces la gente secular devota lleva a cabo mejor la obra de Dios. Parece mentira, pero así es la realidad. No permita que su falta de entrenamiento o posición lo detenga para reconstruir el reino de Dios. Se requiere la energía de todos para llevar a cabo la obra del Señor. ¿Sí? La obra del Señor. Entonces, aquí vemos a Joás haciendo regresar al pueblo a los caminos del Señor. ¿Sí? Aunque los lugares altos no fueron quitados todavía, que no era nada fácil eso, porque como dijimos, mucha gente no quiere cambiar, ya se acostumbraron a ese estilo de vida. Pero usted que está escuchando la palabra de Dios, dice, yo quiero dejar la idolatría, yo quiero dejar ese pecado y otros pecados. Puede, confiéselos al Señor. Y él confiese al Señor, confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entréguele su corazón a Él y tome la decisión de cambiar. Aquí le presentamos lo que nosotros llamamos la oración de fe, para que venga y acepte al Señor y se convierta en un verdadero hijo. Dice así, repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo.
Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Qué maravilloso. Aceptó a Cristo, ahora son hijos de Dios, ahora tienen la sabiduría de Dios. Y para llenarse más de sabiduría, venga y medite todos los días en la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios le enseñe con la ayuda del Espíritu Santo. Busque obedecerla, aplicarla y, por qué no, después predicarla también. Tenga tiempos de oración, tenga tiempos de alabanza y no se olvide, en la iglesia hay espacio para usted y su familia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ahí está tu palabra. Ahí está tu palabra enseñándonos. Ahí está tu palabra capacitándonos. Demostrándonos, como este caso, que los hijos, a pesar de que los padres vivieron en pecado, no quisieron cambiar, pero los hijos pueden cambiar. Las personas pueden retomar. Solo basta, yo a veces digo, solo basta un minuto para decir, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y decido con tu ayuda cambiar mi vida. Eso es lo que nos estás enseñando, Padre, y que el Espíritu Santo les haga entender, les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y les haga entender esta porción de la palabra, que hoy es el día de la salvación, hoy es el tiempo para volverse a ti, Señor. Sí, Padre, que esta palabra traiga cosecha, una cosecha abundante de hijos e hijas para tu reino, Señor. Gloria sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, diciendo amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber estas verdades también. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.